En la cabaña bañada por la dorada luz del fuego, Clara, una viuda que había vivido 3 años en soledad, tembló cuando la mano callosa de Elias Boone, el hombre blanco que había perdido su rancho, se cerró con fuerza alrededor de su cintura. Él se inclinó, su aliento cálido contra su piel, arrastrándola de regreso al ímpetu de los 25, cuando una sola mirada bastaba para acelerar un corazón. Las sábanas de la cama estaban arrugadas. El viento susurraba contra las tablas del porche. Todo se entretejía en el telón de fondo, mientras 2 cuerpos gastados se buscaban el uno al otro después de tanta pérdida. Sin embargo, incluso al amparo de sus brazos, una pregunta persistía como un eco en la luz del fuego. ¿Era este amor verdadero y estable? ¿O solo el hambre tardía de 2 almas que habían estado demasiado tiempo hambrientas? El viento del desierto cortaba a través de los cactus, llevando polvo, y la sensación de que la muerte misma se escondía en alguna parte de la noche. Clara Johnson estaba sola en el porche, sus hombros envueltos en una capa que olía a humo. A sus 56 años, su piel oscura llevaba la huella de los años, pero sus ojos negros aún sostenían el fuego de alguien que había sobrevivido a la pérdida y se negaba a romperse. 3 años antes, había enterrado a su marido bajo la colina detrás de la casa. Desde entonces, el rancho Double J solo hacía eco de sus pasos y de los débiles lamentos del ganado agotado. En su cadera, el revólver descansaba bajo la capa. Clara había aprendido una regla. Los hombres que llegaban después de la medianoche rara vez traían buenas intenciones. El viento sopló con más fuerza, levantando columnas blancas de polvo bajo la luna. Luego, a través del aullido, otro sonido irrumpió. El galope de un caballo, urgente, pesado, como una advertencia que corría hacia su rancho. Clara se irguió, su mano rozando la fría empuñadura del arma. Una figura oscura emergió de la noche. El caballo se tambaleó, su crin empapada de sudor, espuma en su boca. El jinete estaba desplomado. Sus anchos hombros proyectaban largas sombras. Su sombrero calado, ocultando su rostro. Cuando el caballo se detuvo bruscamente frente al porche, Clara vio sangre empapando la manga izquierda. El extraño levantó la cabeza. Debajo del ala, sus ojos atraparon la luz de la luna, fríos, pero no sin vida. Los ojos de un hombre que había enfrentado la muerte más de una vez, y aún se aferraba con fuerza a la vida. «Señora», su voz era un susurro, áspera como papel de lija sobre la piel. «Me llamo Elias Boone, mi caballo está agotado, y yo no me quedo atrás». Clara apretó su agarre en el arma. Estaba acostumbrada a la soledad, a confiar solo en sí misma. Sin embargo, esos ojos, brillantes como acero forjado, la retuvieron el tiempo suficiente para agitar algo que ella creía enterrado. El corazón que pensó se había congelado con la muerte de su marido, dio un débil y olvidado temblor. Elías se deslizó de la silla. Su alta figura se inclinó, apoyándose en la barandilla del porche para mantenerse estable. A la pálida luz, ella vio cicatrices en su rostro curtido y sangre fresca goteando de su brazo. «No pido nada más que un lugar para pasar la noche. Pagaré o trabajaré por la mañana. Todo lo que necesito es un techo y un poco de agua». Clara se quedó quieta. Desde la muerte de su marido, ningún hombre había cruzado este umbral. El amor y el deseo habían sido enterrados profundamente con el cuerpo bajo la tierra roja. A sus 56 años, creía que el anhelo era algo para los jóvenes. Pero este extraño, peligroso, gastado, misterioso, la atraía de una manera que no podía ignorar. Sus ojos se encontraron. Duró un instante, pero se sintió como una tormenta. Desconfianza, miedo y algo sin nombre corrieron entre ellos. Clara sintió el borde ante ella. Cerrar la puerta y permanecer intacta, o abrirla y adentrarse en un camino que no podía predecir. El viento del desierto golpeó su rostro, agudo y seco. Cargó aire en los pulmones antes de hablar. «Estás sangrando». Una delgada sonrisa se asomó en la boca de él, mitad agradecimiento, mitad desafío. «Solo un rasguño. Lo peor ya pasó. Un poco de agua y estaré bien». Clara no respondió. Sus manos se mantuvieron cerca del arma. Sin embargo, sus ojos no lo abandonaron. Algo tácito ya había echado raíces.
tocando la parte de ella que había creído convertida en piedra. Afuera, su caballo relinchó y bajó la cabeza, agotado como su jinete. El sonido quedó suspendido sobre el patio, provocando tanta lástima como precaución. Clara sintió que se le cortaba la respiración, no por miedo, sino por la cruda presencia de vida de pie frente a ella, maltratada, pero no quebrantada. Lentamente, dejó que su mano se alejara del arma. No era confianza, todavía no, pero tampoco la dureza para enviarlo lejos. En sus ojos brillaba lo mismo que Elías buscaba, una oportunidad de seguir adelante. Ella se hizo a un lado, empujando la desgastada puerta de madera del Double J. «Pasa», dijo Clara, su voz baja pero firme. «Solo por una noche». Elías inclinó la cabeza como un peregrino que encuentra refugio. Su sombra se estiró por el suelo del porche al cruzar el umbral. Uno que Clara supo que a partir de ese momento nunca sería el mismo. Afuera, el viento del desierto aullaba. Pero dentro de esa pequeña casa, otra historia había comenzado. Las viejas bisagras dieron un largo gemido cuando Clara empujó la puerta para abrirla. Afuera, el viento del desierto desgarraba los tallos de yuca, como si quisiera arrastrar al extraño de regreso a la noche. Dentro, la cabaña brillaba débilmente con la lámpara de aceite colgada en la pared, su luz temblorosa pintando sombras en las tablas descoloridas. Elías Boone entró. Sus pesadas botas golpearon el suelo polvoriento. Era tan alto que las vigas bajas parecían oprimirlo. Su sombra llenó la estrecha cocina, llevando consigo el olor a cuero, pólvora y el sabor férreo de la sangre. Clara se quedó quieta, la puerta medio cerrada a su espalda, sintiendo cómo el espacio se estrechaba hasta contener solo a los dos. «Gracias, señora», dijo Elías, su voz, cada palabra, áspera como la grava. Avanzó, pero vaciló, apoyándose en la mesa. La sangre se filtraba a través de la manga rasgada de su camisa gris. Gotas oscuras cayeron para manchar la madera debajo. La parte práctica de Clara se despertó. 3 años sola le habían enseñado a arreglarlo todo ella misma, desde las tablas rotas del corral hasta los cortes de cuchillo en sus propias palmas. Dejó el revólver en el mostrador y se dirigió a la palangana. «Siéntate», dijo, firme y segura. Elías levantó la mirada. En la tenue luz, sus ojos se encontraron, cansados pero indomables. No dijo nada, solo sacó una silla. La madera gimió bajo su peso. Clara vertió agua en una palangana. Sacó un paño limpio. Los latidos de su corazón retumbaron demasiado fuerte en su pecho. Se dijo a sí misma que esto no era más que curar una herida, no diferente a vendar la pata de un caballo cojo. Pero cuando se giró y lo encontró a medio quitarse la camisa, sus anchos hombros y músculos fibrosos, contrastando con su piel oscurecida por el sol. Sus manos la traicionaron con un temblor. Ella apartó la manga rasgada. La herida no era mortal, pero la sangre aún le manchaba el brazo. Clara sumergió el paño, lo escurrió, lo presionó firmemente contra el corte. Él contuvo el aliento, un fantasma de sonrisa asomándose en su boca. «Solo pica un poco. Será mejor que te calles y me dejes trabajar», respondió Clara, su voz más áspera de lo que pretendía, como si la severidad pudiera enmascarar el revuelo dentro de ella. Sus dedos rozaron la piel desnuda mientras limpiaba la sangre. El toque fue leve. Sin embargo, Elías levantó la ceja. Sus ojos dejaron la herida para posarse en su rostro. Eran tan oscuros como la noche del desierto, pero contenían algo que le quitó el aire de los pulmones. Clara bajó la mirada. Mantuvo sus manos en movimiento, aunque el paño temblaba débilmente entre sus dedos. Elías lo notó. Su voz se hizo más baja, como arena deslizándose con el viento. «Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me cuidó así». Clara no le dio ninguna respuesta. Ella envolvió la venda con fuerza. Su mundo se llenó del aroma a cuero, sudor y humo. Cuando anudó la venda, sus nudillos rozaron la piel de él nuevamente. Y esta vez, Elías no apartó la mirada. Sus ojos se demoraron en el rostro de ella, en las líneas curtidas por el sol, la historia grabada allí. Ella sintió como si él viera a través de cada muro que había construido en 3 años de silencio. «Está listo», dijo Clara rápidamente retirando sus manos. Elías movió el hombro probando el brazo. «¿Eres hábil? ¿Aprendiste medicina?» «Solo aprendí a valerme por mí misma». Clara se levantó.
llevando la palangana con el agua ensangrentada al porche. Cuando regresó, Elías se había puesto la camisa, aunque la dejó abierta, la pálida cicatriz en su pecho, atrapando el brillo de la lámpara. Él echó un vistazo a la cocina, la mesa, las 2 sillas, el hogar frío. Sus ojos se detuvieron en la foto descolorida que colgaba en la pared. El marido de Clara de pie con orgullo al lado de un caballo. Elías no preguntó nada. Solo asintió una vez, como si el silencio le dijera todo lo que necesitaba. Clara recortó la llama de la lámpara. Su luz dorada suavizó su rostro. Puedes tomar la habitación de invitados de atrás, pero recuerda, solo una noche. Elías se puso de pie, lento y deliberado. Al pasar, el espacio entre ellos se estrechó al aliento de un latido. Clara captó el olor a cuero de caballo, pólvora y algo puramente masculino, algo que hizo que su pulso se saltara un compás. Se detuvo como al borde de decir algo más, pero se conformó solo con un pequeño asentimiento. Gracias, no olvidaré esto. Clara tragó saliva con dificultad. Atrás. Ella vio su sombra desvanecerse a través de la puerta hacia la habitación de invitados. Sus manos aún temblaban. La cocina se aquietó, rota solo por el tic-tac del reloj de pared. Clara se sentó en la silla, sus ojos fijos en el paño manchado de sangre que había quedado en la mesa. Se preguntó por qué había abierto la puerta. Lástima, o algo más profundo. Algo que aún no se atrevía a nombrar. Afuera el viento del desierto aún aullaba. Pero dentro, un silencio diferente se había instalado. Tenso, esperando como un estanque antes de que se lance la piedra. Clara presionó la palma de su mano contra el pecho donde su corazón latía demasiado rápido y cerró los ojos. Esa noche supo que el sueño no llegaría fácilmente. El amanecer en el desierto llegó en silencio. Sin el alboroto que se encuentra en otras tierras, la luz se deslizó lentamente por el borde de la tierra, tiñendo las crestas distantes de rosa y violeta, antes de derramarse sobre las llanuras secas, todavía húmedas con el aliento de la noche. Unos pocos correcaminos cantaron. El viento llevaba el último frío de la oscuridad antes de que el sol dejara caer su fuego. Clara Johnson abrió los ojos después de una noche de dar vueltas. El sueño nunca la retuvo mucho tiempo, no con un extraño acostado en la habitación que había estado vacía durante 3 años. Sin embargo, lo que se agitaba dentro de ella no era solo inquietud, era algo más, extraño, difícil de nombrar. Se levantó, envolvió el chal de lana sobre sus hombros y salió al porche. Allí se detuvo en seco. Elias Boone estaba en el patio, su figura recortada contra el pálido cielo de la mañana, desnudo hasta la cintura, solo con jeans desgastados y botas. Balanceaba un hacha a través del corazón de los troncos secos. Cada golpe era certero. La hoja se hundía profundamente, enviando astillas que destellaban en la luz recién nacida. El sudor brillaba en sus hombros y pecho como rocío. Clara se aferró al marco de la puerta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la sombra de un hombre llenó este patio? Desde que Tom, su marido, fue bajado bajo la colina. Cada tarea pesada había caído en sus manos. Pero ahora, al ver a Elías agacharse, levantar y golpear hasta que la madera se partía limpiamente, sintió una pieza que no había conocido en años, aunque venía entrelazada con extrañeza. Él levantó la vista, la vio observando. Por un instante, se detuvo, luego le dedicó una sonrisa gastada y honesta. «Pensé que debería ganarme el sustento», dijo. Su voz era áspera en el aire fresco. El calor subió a las mejillas de Clara, rápido e inexplicable. Ella se dio la vuelta hacia la cocina, puso a preparar café. Cuando regresó, Elías había apilado la leña de forma ordenada, al lado del porche. Tomó la taza de hojalata de su mano, sus dedos callosos rozando los de ella. El toque fue fugaz, pero una chispa le recorrió el brazo. Clara se retiró más rápido de lo que pretendía, salpicando café por el borde. «Lo siento», murmuró Elías, con los ojos fijos en ella. «No es nada», dijo Clara, aunque su voz sonó más ronca de lo habitual. Ella colocó la cafetera en la mesa de afuera, manteniendo su mirada en otro lado. Se sentaron uno frente al otro, bebiendo en silencio. El viento de la mañana se agitó, llevando el olor de la tierra húmeda. Clara lo estudió por encima del borde de su taza. Él bebía lentamente,
con los ojos oscuros a la sombra del ala de un sombrero de paja que había encontrado. Su rostro estaba abrasado por el sol, la mandíbula marcada por una vieja cicatriz. Cada línea hablaba de tormentas soportadas. «No tenías que hacer eso», dijo Clara, sus dedos apretándose en el asa. «Nunca te pedí que partieras leña». Elías bajó su taza, tamborileó en la mesa una vez. «No me gustan las deudas, y menos con quien me sacó de la noche. Y trabajar con mis manos me recuerda que todavía valgo algo». Su mirada sostuvo la de ella, y el pecho de Clara se oprimió. Ella se apartó, aunque el color en sus mejillas la delató. Después de un desayuno sencillo de pan de maíz y carne ahumada, Elías caminó con ella hasta el corral. Una yegua aún se sacudía por la tormenta de la semana anterior, tirando de las riendas cuando Clara se acercó a ella. Elías se acercó, puso una mano en la crin, hablando en voz baja como a un viejo compañero. En minutos el animal se calmó, con los ojos entrecerrados, respirando en paz. Clara observó, sorprendida. «Tienes un don con los caballos». Él se encogió de hombros, la palma descansando, suave. «Crecí con ellos. Cuando perdí a la familia, los caballos eran lo único que me quedaba. Tal vez saben más sobre el dolor de lo que la mayoría de la gente imagina». Clara se quedó mirando más de lo que pretendía. Sus palabras tocaron un lugar en ella que todavía recordaba la risa de Tom, la calidez en el porche, ahora convertida en memoria. Más tarde, mientras arreglaban la puerta del establo rota, su mano rozó la de él. Elías volteó la palma, dejando que sus dedos se tocaran un latido más. No pasaron palabras. Solo una mirada sostenida en silencio lo suficientemente larga para que el calor se hinchara en su pecho. Al mediodía, el sol caía a plomo. Regresaron al porche y Clara le sirvió una taza de agua. Esta vez, los dedos de él se demoraron deliberadamente sobre los de ella. Sus ojos se mantuvieron firmes, y por un instante, el mundo se congeló. Clara se agitó. Se dio la vuelta con el pretexto de dejar la jarra. Pero el resto del día su mente dio vueltas a ese pequeño toque, tan leve, y sin embargo, la hizo sentirse más joven de lo que se había sentido en años. Esa noche, mientras se sentaba bajo la lámpara de aceite, cosiendo una camisa vieja, escuchó el ritmo constante del hacha afuera. Cada golpe caía certero, la madera partiéndose limpiamente. El sonido se transmitía a través de las paredes, tan seguro como un latido, firme, confiable, recordándole que la confianza, largamente enterrada, estaba siendo construida de nuevo. Golpe a golpe, mirada a mirada, toque a toque, esa tarde, el sol del desierto se hundió detrás de las crestas distantes, dejando el cielo ardiendo con los colores de las brasas calientes. Clara se sentó en los escalones del porche, con una taza de madera de café caliente en las manos. El humo de la estufa flotaba débilmente, mezclándose con el olor seco del heno y los llamados del ganado desde los corrales lejanos. Elías Boone regresó de revisar la cerca norte. Su zancada era firme pero pesada, como si llevara el cansancio de toda una vida. Clara notó el polvo sobre sus hombros y la sombra que vivía detrás de sus ojos, una oscuridad que ninguna luz del día podía disipar. Se sentó en la silla de madera junto a ella. Exhaló lentamente. «Él mece otra temporada, pero me imagino que tú misma lo has remendado más de una vez». Clara asintió. 3 años ya. Lo he hecho todo, no con la fuerza de un hombre, pero lo suficiente para salir adelante. Ella hizo una pausa, viendo cómo se desvanecía la última luz. «En ese entonces nunca pensé que sobreviviría a esto sola». Elías volteó la taza en su mano, en silencio. Clara no sabía qué la hacía seguir hablando. «Mi marido, Tom, el cáncer se lo llevó. Lo carcomió durante todo un año. Lo vi desvanecerse día a día, deseando que el destino le evitara el dolor, incluso si eso significaba llevárselo antes. Pero el destino nunca es amable». Su voz se deshilachó como el viento que se cuela por una puerta agrietada. El funeral fue pequeño. Desde entonces, esta casa solo ha conocido mis pasos y el sonido del viento. Elías levantó sus ojos, oscuros y firmes, llevando una calidez sin palabras. No ofreció consuelo vacío, solo el silencio de alguien que podía soportar el peso con ella. Clara respiró hondo, forzó una delgada sonrisa. «Perdóname»,
No hablo mucho, tal, y ves, porque estás sentado aquí. Recordé. Elías bajó su taza. Sus dedos se entrelazaron, las venas hinchadas. Su voz sonó baja, áspera por la arena. Yo también lo perdí todo, no por la enfermedad, sino por la tierra. Hace 5 años, la sequía quemó los campos por completo. El ganado caía uno por uno. Luego llegó el banco. Se llevó el último pedazo de tierra de mi padre. Me quedé allí sin nada más que una silla de montar y un arma. Soltó una risa hueca, sin alegría. Desde entonces, he vagado. Me contrataba donde podía. Nadie se queda cerca de un hombre al que no le queda nada que perder. Clara lo estudió. Las líneas se marcaban profundamente en su frente. La tensión en su mandíbula mientras hablaba del pasado. Sus heridas eran más profundas que la carne. Aún así, te levantaste y seguiste, dijo ella suavemente. Elías miró hacia la ancha tierra. Un hombre vive no siempre porque quiere, sino porque no se le da otra opción. Pero hay mañanas en las que me despierto y me pregunto para qué. Tal vez no fue hasta que pisé este porche que sentí que podría encontrar una razón de nuevo. La respiración de Clara se cortó. El viento de la tarde levantó los mechones plateados de su sien. Por un momento sus ojos se sostuvieron y no se necesitaron palabras. Él acercó su silla. La última luz atrapó la cicatriz que iba desde la clavícula hasta el pecho, medio escondida bajo su camisa abierta. Clara se estiró, con la intención solo de cerrar la tela, pero sus dedos se posaron en la cicatriz en su lugar. Su piel ardía bajo su toque, sólida y cálida. El borde áspero de la cicatriz hablaba de una historia no contada. Ella esperó a que él se estremeciera, a que apartara su mano. Él no lo hizo. La miró a los ojos, tranquilo, firme. Una bala hizo eso, dijo. Su voz baja, resonando como desde una cueva. Ese día, pensé que moriría. Supongo que el destino aún no había terminado conmigo. Clara retiró su mano, aunque su corazón retumbaba. Algo invisible se había establecido entre ellos, no en promesas dichas, sino en el silencio, en un toque. La noche se instaló, las estrellas apareciendo una por una. Clara se levantó para avivar el fuego adentro. Elías la siguió, ayudándola a preparar la cena. Él cortaba el pan mientras ella revolvía la olla de sopa. Se movían uno al lado del otro, sus manos rozándose a veces. Cada pequeño toque enviaba una onda a través de ella, mientras los ojos de él permanecían firmes, profundos, como si cada toque tuviera un peso. Cuando la comida estuvo servida, comieron en silencio. El tipo de silencio que trae tranquilidad. Su sola presencia aligeró el vacío que había vivido en la casa durante 3 años. Después, Elías sacó una armónica maltratada de su alforja. Tocó una melodía suave y lúgubre, las notas flotando en la noche. Clara se sentó en el porche, con los ojos cerrados, dejando que el sonido la llevara de regreso a la juventud. Cuando la música y el amor parecían algo seguro. Más tarde, cuando Elías le dio las buenas noches y caminó hacia la habitación de invitados, Clara se quedó en el porche. Se tocó el pecho donde su corazón aún latía con fuerza. Por primera vez en años, se sentía viva, verdaderamente viva, no solo resistiendo, y supo que 2 almas, cada una cargando sus propias pérdidas, habían encontrado en la otra un reflejo. Lo que se había ido no los hacía más débiles. Se convirtió en el suelo donde algo nuevo podría echar raíces. Esa tarde, el cielo cambió rápidamente. Las llanuras de Arizona, generalmente abrasadas y frágiles, se oscurecieron bajo una ráfaga de nubes de tormenta que se formaban en el horizonte. Vientos extraños llevaban el olor a agua, doblando la hierba seca y haciendo sonar las contraventanas. Clara estaba apilando sacos de semillas en el cobertizo, cuando un trueno retumbó, lejano y bajo, como un tambor de guerra. Salió al porche. El aire contuvo la respiración. El cielo se cernía pesado, del color del plomo, y el viento trajo consigo el sabor de la tierra, lista para beber. Clara apretó su chal sobre los hombros. Del corral vino Elías, el cabello revuelto por las ráfagas, su camisa manchada de polvo rojo. Miró hacia las nubes, con el ceño fruncido, y se dirigió hacia el porche. «Se avecina una fuerte tormenta», dijo, con voz segura, el sonido de un hombre que había conocido las tempestades del desierto antes.
Clara se aferró al poste, sus manos agarrando el borde de su chal. No le tenía miedo a la lluvia, pero la cercanía de Elías desacompasó su pulso. Juntos vieron el relámpago rasgar el cielo gris, un destello que iluminó la tierra de blanco. Luego, la lluvia cayó. Las primeras gotas eran tan anchas como monedas, golpeando el techo y la tierra agrietada con fuerza. En un instante, toda la pradera se ahogó en agua. El estruendo se tragó cada sonido. En el porche, los dos estaban uno al lado del otro, sus alientos mezclándose en el aire húmedo. Elías se quitó la chaqueta de cuero de los hombros y se la extendió. «Tómala. La noche se va a volver fría». Clara negó con la cabeza, pero su mano se mantuvo firme, paciente. Por fin, ella la tomó. Sus dedos rozaron su piel callosa contra la de ella. El toque fue breve, pero golpeó como un fósforo a la yesca que había estado enterrada por mucho tiempo. Ella se acercó la chaqueta, el olor a cuero y pólvora impregnado. El olor del propio Elías. Respiró profundamente, tratando de robar el temblor que sentía adentro. Otro destello iluminó su rostro. La lluvia roció el porche, golpeando su cabello y hombros, brillando bajo la luz de la tormenta. Se volvió hacia ella, los ojos ardiendo oscuros, feroces y controlados. Clara se apartó, fijando su mirada en la cortina blanca de lluvia, pero su corazón no obedecería. Latía rápido, imprudente. Se recordó a sí misma. Él era un extraño, un vagabundo, un hombre con sombras por pasado. Aún así, su mano le dolía por querer alcanzarlo. Elías se mantuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su piel, sentir su calidez, incluso mientras el viento cortaba frío. Por fin habló, con voz baja. «Han pasado años desde que vi llover aquí. Es salvaje, pero es hermoso». Clara asintió débilmente. «Como algo que pensaste que se había ido, y luego lo encontraste de nuevo». Las palabras se le escaparon, y el calor subió a sus mejillas. Elías se volvió hacia ella como para presionar por más, pero no dijo nada. La tormenta los envolvió en su cobertura. Todo lo que no se dijo, oculto por el aguacero. El agosto arrojaba lluvia a través del porche, picando su mejilla. Clara se estremeció, tropezando hacia atrás. Elías la agarró del codo, su mano firme, estabilizándola. Ella levantó la vista, se encontró con sus ojos. El viento le enredó el cabello plateado, pero su agarre no se soltó. Su mirada sostuvo la de ella, como si dijera que este momento significaba más de lo que las palabras podían expresar. Su corazón retumbó. Se soltó rápidamente, aunque el calor de la mano de él permanecía en su piel. «Gracias», murmuró, con la voz casi perdida por la lluvia. Elías asintió brevemente, una leve sonrisa fantasmal en su boca. Volvió a mirar la tormenta, aunque los nudillos blanqueados en la barandilla traicionaban la batalla dentro de él. Se quedaron así, dos figuras contra la tormenta. El aire se espesó, pesado con lo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Clara se sintió a la vez frágil y fuerte. Frágil ante el hambre que se agitaba. Fuerte por saber que aún podía sentirlo. La tormenta rugió durante la tarde, amainando solo cuando llegó la noche. Cuando las últimas gotas cayeron de los aleros, Clara notó que su mano todavía descansaba sobre la chaqueta que él le había dado, aferrándose a su calidez. La retiró, estabilizándose. «Deberías cambiarte antes de que te enfríes», dijo suavemente. Elías asintió, sus ojos, demorándose en ella más de lo que debían antes de entrar. Clara se quedó, observando cómo el cielo se abría. Las estrellas parpadeaban a través de las nubes desgarradas, su luz cayendo sobre la tierra empapada. Ella se presionó la mano contra el pecho, su pulso aún inquieto. La lluvia del desierto había llegado repentina y feroz. Dejó atrás un suelo suavizado, listo para la semilla. Y Clara supo que, lo quisiera o no, las primeras raíces ya habían comenzado a crecer. Esa noche, la lluvia no amainó como lo había hecho por la tarde. Vino con más fuerza, golpeando el techo en olas, los truenos rodando pesados por el cielo. El relámpago destelló, luego la oscuridad cayó, sacudiendo la cabaña como si el mundo entero estuviera atrapado en las garras de una mano furiosa. Clara se paró en la ventana, sus dedos sosteniendo la delgada cortina. El patio yacía ahogado, iluminado por destellos,
cada rayo dejando al descubierto la tierra hinchada. El agua corría a lo largo de la zanja, silbando como una pequeña inundación. Dentro de su pecho, su pulso corría con la tormenta, no más tranquilo que el trueno exterior. Detrás de ella vinieron los pasos de Elías, sólidos, pesados. Se detuvo cerca, tan cerca que ella sintió el calor de su aliento en la nuca, mezclado con la humedad fría de la tormenta. «Nunca había visto llover tan fuerte», dijo, baja y áspera, su voz entretejida en el rugido del trueno. Clara se volvió en la luz vacilante de la lámpara de aceite. Su rostro estaba claro ante ella, curtido, severo. Esos ojos oscuros brillaban extraños y vivos. En ese momento, cada medida de distancia, cada muro que había construido a lo largo de los días, parecía despojado por su cercanía. Un rayo iluminó la habitación. La lluvia se aferraba a su cabello, su camisa aún mojada y pegada a la forma de su cuerpo. Los músculos marcados, Clara quiso apartarse para protegerse, pero sus ojos la sujetaron con fuerza, no le dieron espacio para huir. Clara. Él pronunció su nombre lentamente, como una oración. Sus rodillas se debilitaron, no por el relámpago, sino por el peso de su tono. Yo, ya no soy joven, Elías, susurró ella. No permitiré que el destino me convierta en una tonta. Él se acercó, levantó su barbilla con la mano. El toque fue firme, deliberado, pero más suave de lo que ella podía soportar. «No te das cuenta», murmuró, con los ojos ardiendo. «Es porque has vivido, has soportado, te has mantenido fuerte, que eres más hermosa de lo que puedo soportar». El relámpago partió la noche, y en su resplandor, su boca encontró la de ella. El beso fue suave al principio, cauteloso, como si temiera su retirada. Pero cuando Clara se rindió, temblando con un hambre enjaulada durante 3 largos años, el beso estalló en fuego. Se aferraron el uno al otro como almas hambrientas de calor. La mano de Elías le recorrió la espalda, áspera pero temblando de deseo. Los brazos de Clara rodearon su cuello, inhalando el cuero, la pólvora, el sudor, su olor, crudo y vivo, una ferocidad que aceleró su corazón. La lámpara parpadeó mientras el viento se colaba por las grietas. Sus sombras se enredaron en la pared, inquietas como la tormenta. Elías la levantó con una fuerza repentina, acostándola en la cama cercana, su rudeza templada por una reverencia que vivía en cada movimiento. Clara sintió que la juventud regresaba a sus huesos. A sus 56 años, su piel viva bajo su tacto, tembló como una chica otra vez. Su sangre se aceleró, sus mejillas ardieron, su respiración se agitó como si tuviera 17 años de nuevo. «Elías», jadeó, con la voz quebrándose. «No hables», respondió él, su boca reclamando la de ella nuevamente. Feroces e implacables, se entrelazaron. Nada entre ellos ahora excepto la tormenta misma. Sus labios recorrieron cada línea, hombro, cicatriz, arruga, como si cada marca fuera un tesoro. Susurró que cada signo del tiempo la hacía más real, más hermosa. Cuando él se unió a ella, el trueno estalló sobre sus cabezas, salvaje y feroz. Clara se mordió el labio para contener el grito que se alzaba, pero las lágrimas se derramaron, no de dolor, sino de asombro. Se había creído más allá del deseo, más allá de ser valorada. Sin embargo, aquí estaba, deseada, abrazada, viva. En sus brazos se sentía vista, conocida, renacida, y Elías, enterrando su rostro contra su cuello, respiró. «He estado muriendo estos últimos 3 años, pero esta noche sé que vivo de nuevo». Se movieron con la tormenta, a veces feroces, a veces tiernos como la lluvia nocturna en el tejado. Sus dedos se entrelazaron, sus alientos se mezclaron. Ya no eran viuda y vagabundo, eran simplemente hombre y mujer, carne y espíritu consagrados. Cuando la tormenta amainó, el trueno desvaneciéndose en la distancia, Clara yacía contra él, su mejilla descansando en su pecho, el latido constante de su corazón, fuerte bajo su palma. Ella trazó la cicatriz en su cuerpo, ya no con reserva, sino con certeza, grabándola en la memoria. Elías cerró los ojos, dejando que la mano de ella permaneciera como si hubiera encontrado su salvación allí. Clara se acercó más, su latido cayendo en ritmo con el de él,
y supo que lo que había temido todos estos años no era el silencio de la viudez, sino el momento de abrirse una vez más. Ahora que lo había hecho, se sentía joven de nuevo, vibrante, llena de confianza. Afuera, la lluvia aún caía, pero suavemente ahora, una nana para el fuego interior. La cabaña conservaba un calor mayor que la llama, como si tanto la tormenta como el tiempo se hubieran detenido, dejando solo a los dos. Clara cerró los ojos y susurró: «Pensé que mis oídos solo esperaban el final. Pero tú, me has mostrado que todavía estoy viva». Elías besó su frente, su voz áspera pero firme. «Y tú me has dado una razón para seguir adelante». Esa noche, en el corazón de la tormenta, dos almas que se creían secas, encontraron la huerma Silero, fuente dentro, caliente, feroz, fluyendo, salvándolos a ambos. Clara supo entonces que el fuego se había desatado, quemando el miedo, dejando solo vida, amor y confianza. La tormenta cedió en silencio, dejando la pradera impregnada del olor húmedo y terroso que sigue a la lluvia. Dentro de la pequeña habitación de madera, la lámpara de aceite proyectaba su tenue resplandor sobre las paredes, dando forma a las sombras de dos cuerpos recostados. Clara descansaba de lado, su cabeza sobre el brazo de Elías. Su respiración subía firme, cálida, llenando un espacio que durante mucho tiempo solo había conocido el viento y el latido de su propio corazón. Su cabello plateado se derramaba sobre el pecho de él, suave bajo los dedos callosos que lo peinaban suavemente. «Han pasado años desde que escuché la lluvia desde dentro de los brazos de alguien», susurró Clara, con la voz suave como si el momento mismo pudiera romperse. Elías volteó la mano, entrelazándola en el cabello de ella, su pulgar rozando su sien. «Han pasado años desde que tuve a alguien que creía mío para cuidar», respondió, áspero pero seguro. Clara levantó la mirada, sus ojos negros profundos e inquebrantables. «No tienes que protegerme. He vivido estos 3 años sola, con una pistola, con la tierra, con mi dolor. Lo sé». Elías se inclinó, tocó su frente con la de ella. «Es porque te has mantenido sola que creo en tu fuerza. Pero incluso el más fuerte a veces necesita un lugar donde apoyarse». Clara cerró los ojos, dejando que la calidez de él la impregnara. Sus palabras se asentaron como tierra fina sobre la semilla que ya había brotado en su corazón. Ahora, echando raíces profundas, su mano se movió sin pensar, trazando círculos lentos en su pecho. Siguió la cicatriz que lo cruzaba, áspera bajo la punta de sus dedos. Cada relieve, una historia no dicha. Cada cicatriz tuya es la prueba de que todavía estás vivo, murmuró ella. Elías puso su mano sobre la de ella, manteniéndola inmóvil. Y cada línea en tu rostro, cada callo en tu mano, prueba de que has amado, perdido, luchado y resurgido. Nunca he visto nada más hermoso. Clara rió suavemente, tímida pero sincera. Los hombres son rápidos con palabras como esas. No son palabras, respondió Elías, su voz baja como un trueno que aún retumbaba en algún lugar lejano. Son lo que veo, claro como el día. Permanecieron en silencio un largo rato. La lluvia goteaba de los aleros, cayendo en un ritmo lento. Afuera en el patio, un caballo relinchó, volviendo a la paz después de la tormenta. Clara se sintió igual, como si después de toda una vida de resistencia, finalmente fuera tocada con suavidad. «¿Le tienes miedo?», preguntó ella, su voz casi tragada por la noche. «A que lo que encontraste pueda ser arrebatado de nuevo». Elías se movió, atrayéndola más hacia él. «Cada día después de que perdí el rancho pensé que la esperanza se había ido, pero aprendí que no es el miedo a perder lo que atormenta a un hombre. Es el miedo a no aferrarse a ella cuando llega. Clara, me has recordado cómo se siente la esperanza». Sus ojos se empañaron con lágrimas, pero su boca se curvó en una sonrisa. Presionó su mejilla contra el pecho de él, escuchando el fuerte latido allí. «Yo también tuve miedo. Pensé que era demasiado vieja para buscar algo más, pero ahora me siento de 20 otra vez, tonta, pero contenta de serlo». La mano de Elías descansó en su cintura, su brazo cerrándose firmemente como si pudiera protegerla del mundo entero. Se inclinó y besó su cabello, susurrando: «No sé qué traerá el mañana, pero sé que esta noche a tu lado es real».
Clara dejó que sus ojos se cerraran, sintiendo cada respiración, cada pulso, cada dedo entrelazado en su cabello. La casa ya no parecía vacía. El fuego en el hogar ya no ardía para uno solo. Tenía un hogar ahora, no en paredes o techo, sino en el hombre a su lado. La noche transcurrió en un suave silencio. No necesitaron palabras, solo pequeños gestos. Elías apartando su cabello. El dedo de Clara trazando el latido constante en su pecho. Era un nuevo ritmo, lento pero seguro, reemplazando el aullido solitario del viento. Cuando amaneció, la tormenta se había ido. El cielo lucía limpio, claro como el cristal. Clara abrió los ojos para ver a Elías todavía allí, su brazo firme alrededor de ella como si temiera que soltarla dispersara el sueño. Ella sonrió por primera vez en años sin el peso del dolor. «Esta mañana, ya no tengo miedo», susurró. Elías abrió los ojos, su oscura mirada iluminada por el amanecer. Asintió una vez. «Entonces nunca dejes que el miedo te lo quite de nuevo, de nosotros». Más allá de la cabaña, el sol salió dorado sobre la tierra lavada. Clara supo que un nuevo capítulo había comenzado. No uno de pérdida, sino de esperanza. No solo la de ella, sino la de ellos, la de ella y la de Elías, en el hogar que acababan de empezar a encontrar el uno en el otro. La mañana después de la tormenta, el cielo parecía lavado y limpio. Las nubes se habían roto y dispersado, dejando solo una extensión azul tan clara que parecía infinita. El suelo, todavía suave por la lluvia, llevaba el olor a hierba mojada que se alzaba dulce desde los campos. Clara salió al porche, con el chal sobre los hombros, entrecerrando los ojos ante el resplandor de la luz del día. Delante de ella, Elías ya estaba trabajando. Estaba junto al corral, probando las cuerdas y los postes. Su camisa estaba empapada de sudor, aunque el sol apenas había salido. Su figura, recortada contra la reluciente llanura, le provocó un escalofrío desconocido en el pecho. «Te levantaste temprano», le dijo Clara, su voz todavía ronca por una noche de poco sueño. Elías se giró. Una leve sonrisa en sus labios. «Vieja costumbre. Dormí mejor anoche que en años. Me dio fuerza para levantarme». Sus ojos se posaron en ella, firmes, llevando una verdad que ella sentía más de lo que oía. La razón de su descanso no era la tormenta, sino ella. Clara cruzó el patio, sus botas hundiéndose en la tierra ablandada, dejando pequeñas huellas. Juntos, llevaron los caballos a pastar. Una yegua se echó hacia atrás, asustadiza por la tormenta, casi haciendo que Clara perdiera el equilibrio. La mano de Elías la agarró del brazo de inmediato, sosteniéndola firmemente. Sus ojos se encontraron de cerca, tan cerca que ella captó el calor de su aliento en el aire fresco. Su mano callosa envolvió la de ella, segura y fuerte. Él la sostuvo por más tiempo de lo necesario, lo suficiente para que Clara sintiera el peso de ello hundirse en sus huesos. Ella asintió, sonriendo débilmente, antes de liberar su brazo. Sin embargo, su corazón seguía latiendo, salvaje como si no lo hubiera soltado. Trabajaron codo a codo durante la mañana, arreglando rieles de cerca, despejando ramas, revisando a los terneros. Clara se sintió sorprendida por la facilidad de él con las tareas. Sus manos sabían cómo atar una cuerda, cómo balancear un hacha, cómo calmar a un caballo inquieto. Ella solo podía observar. «¿Has vivido en un rancho antes?», preguntó ella mientras descansaban junto a la cerca. Elías asintió, sus ojos atenuándose. «Hace años, antes de que se fuera». Ella no insistió, pero sus palabras se hicieron eco de lo que le había contado sobre la sequía y los bancos. La mirada lejana en sus ojos le dijo claramente: esas pérdidas no estaban enterradas. Caminaban a su lado todavía como fantasmas que no se irían. Al mediodía, regresaron a la cocina. Clara vertió agua en una taza de madera y se la pasó. Sus dedos se rozaron, y esta vez Elías no se retiró. Sostuvo la taza, pero dejó que la mano de ella descansara allí un momento más. Deliberadamente, Clara sintió que el calor subía a sus mejillas. Ella se dio la vuelta, afanándose con la sopa en la estufa, pero sintió la mirada de él posarse pesada sobre sus hombros. En la mesa, estaba más callado de lo habitual. Donde en días pasados había ofrecido algo de humor seco, ahora comía lentamente, con la mirada distante.
Clara notó que se tocaba la cicatriz en el cuello más de una vez. Un reflejo, como un hombre que protege lo que yace debajo. ¿Algo te preocupa?, preguntó ella suavemente, dejando su cuchara a un lado. Elías la miró a los ojos, la vacilación parpadeando, luego sacudió la cabeza. Solo que no me he quedado quieto en mucho tiempo. A veces la paz me incomoda más de lo que el fuego de una pistola lo hizo. Clara se detuvo. Ella lo entendió. Su pasado no era solo tierra quemada y ganado muerto. Era una vida entera a la deriva, perseguido por sombras que él nunca le había contado por completo. Esa tarde, mientras recogían leña húmeda en el patio, Clara vislumbró movimiento en el horizonte. Un jinete solitario, luego desapareció detrás de una cresta. Ella frunció el ceño pero no dijo nada. Aún así, la inquietud se apretó en su pecho. Elías también lo había visto. Se enderezó, entrecerrando los ojos, la mirada fija en la distancia. Cuando Clara le preguntó, él solo dijo, probablemente solo de paso. Pero su voz había bajado, áspera y reservada, traicionando más que sus palabras. Esa noche la casa se instaló en una quietud tensa. Clara cosía a la luz de la lámpara. Elías afilaba el borde de un cuchillo de caza. El rasgueo del acero contra la piedra coincidía con el suave desgarro del hilo a través de la tela. Ninguno de los dos habló mucho. Clara sintió que el peso entre ellos crecía, no la distancia de los extraños, sino el tirón de un pasado que intentaba abrirse camino. Levantó los ojos. Elías estaba sentado en la penumbra. Su sombra se extendía contra la pared, su mirada oscura fija en la llama, pero mucho más allá de ella. Las manos de Clara picaban por acercarse para preguntar qué lo cazaba todavía, pero se contuvo. Sabía que si no estaba listo, sus preguntas solo lo llevarían más al silencio. Afuera, la noche del desierto estaba en calma, las estrellas afiladas e infinitas. Adentro, Clara sintió el cambio. Ella había abierto su puerta a Elías, le había dado confianza, le había permitido echar raíces en su vida, pero ahora, a medida que los bordes de su pasado comenzaban a aflorar, sabía que el camino por delante no estaría sembrado solo de flores lavadas por la lluvia. Las sombras lo seguían, y al abrir su corazón, ella también las había acogido. Apretó los labios, sus dedos agarrando la tela en su regazo, y en ese momento, se prometió a sí misma que ya no viviría solo con su propio fantasma. Tendría que ser lo suficientemente fuerte para enfrentar el de él también. El sol estaba alto, derramando una luz blanca tan feroz que no había sombra para descansar. Clara estaba transportando cubetas de agua del pozo, cuando el sonido la alcanzó. El galope de cascos golpeando rápido en el camino de tierra roja. No era el ritmo suelto del caballo de Elías, ni el paso fácil de un viajero. Era ordenado, pesado, implacable, como un redoble de tambor de problemas. Dejó las cubetas, protegiendo sus ojos del resplandor. 3 jinetes aparecieron, el polvo ondulando detrás de ellos, el sol golpeando las insignias de plata clavadas en sus pechos. Alguaciles de los Estados Unidos. El corazón de Clara se paralizó. Había vivido lo suficiente como para saber. Cuando la ley cabalgaba tan lejos, rara vez era para bien. Elías salió del corral, un trapo sobre su hombro. Se detuvo en seco al verlos, sus hombros se tensaron, sus ojos se entrecerraron. Clara notó la forma en que su mano se dirigió a la cicatriz en su cuello, un hábito que tenía cuando la inquietud lo atrapaba. «Elías Boone», gritó el líder de los jinetes. Su revólver brillaba a su lado. «Soy yo», respondió Elías, con voz baja y firme. El alguacil frenó ante la puerta, se quitó los guantes y sacó un papel doblado de su chaqueta. «Tenemos órdenes de llevarte a Tombstone para ser interrogado. Eres buscado en relación con el robo al banco de hace 3 años». Clara se tambaleó. La cubeta que había dejado aún temblaba, el agua derramándose en la tierra. «Robo a un banco». Las palabras martillaron en su cabeza. Se volvió hacia Elías, buscando una negación, pero él se quedó quieto, con el rostro tenso, los ojos oscuros. «Eso no es cierto». Clara explotó, antes de poder sopesar sus palabras. «Él ha estado aquí. Ha trabajado. Él». El alguacil la interrumpió con una mirada dura. «Señora, yo solo cumplo con la ley. Su nombre está en el registro». Un cómplice lo señaló.
La garganta de Clara se apretó. Vio sudor goteando por la sien de Elías. Vio su puño apretarse, sin embargo. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, no mostraron evasión. Rogaban de forma cruda, diciendo más de lo que las palabras podían. «Estuve allí», dijo Elías, con voz áspera. «Pero no para robar. Cabalgué con ellos, pensando que era un transporte de carga. Cuando supe la verdad, les apunté con mi arma. La mayoría de ellos murieron en el tiroteo. Yo viví, marcado de la misma manera. La gente no cree que un ladrón pueda traicionar a su pandilla». Levantó la mirada, fijándola en ella. «Esa es la verdad. Nunca tomé un céntimo de ese banco, pero mi honor murió ese día». Clara dio un paso atrás. Cada palabra golpeó como piedras caídas en un estanque quieto, rompiendo aguas que ella había mantenido en calma. Recordó las cicatrices, los silencios, la inquietud que lo acechaba cada vez que su pasado estaba cerca. Todo. Ahora una imagen que no había deseado ver. «Así que todo este tiempo me lo ocultaste». «No lo oculté», dijo Elías rápidamente, dando medio paso hacia adelante. «Solo que no había encontrado la manera de contarlo. Temía que si lo sabías, nunca hubieras abierto tu puerta». Sus ojos, oscuros, feroces, no suplicaban misericordia, sino reconocimiento, confianza. El alguacil se aclaró la garganta. «Viene con nosotros. Te enterarás del resto a su debido tiempo». Clara miró a Elías en el mediodía abrasador. Su sombra se alargaba sobre la tierra húmeda, a la vez fuerte y solitaria. Recordó la noche de lluvia, el fuego de su beso, el temblor en sus manos, cuando se aferró a ella, como a la vida misma. ¿Aquel hombre podría ser también el que llamaron forajido? Ella dio un paso al frente, enfrentándolo directamente. «Quiero solo una respuesta», dijo, su voz firme más allá de lo que se creía capaz. «¿Mataste a alguien ese día?» Elías levantó la cabeza, sus palabras resonaron claras. «Disparé, pero para proteger a la gente del pueblo, para detener a los míos. He visto demasiada muerte en mi vida, Clara. No llevaré su sangre en mis manos». Y en ese instante, Clara no vio ninguna mentira en él, solo un dolor demasiado real para ser fingido. Ella respiró hondo. Luego se volvió hacia el alguacil. «Él irá», dijo, «pero yo estaré esperando». Elías la miró, los labios temblando, los ojos ardiendo con una luz repentina. Esa única promesa pareció darle la fuerza suficiente para soportar las cadenas. Los alguaciles ataron sus muñecas, no cruelmente, sino con firmeza. El peso de la ley era evidente en cada nudo. Antes de montar a caballo, Elías se volvió una vez más. A la luz deslumbrante del sol, sus ojos ardían como una llama oculta, llevando miedo y esperanza juntos. Clara se quedó en el porche, su mano apretada con los nudillos blancos en la barandilla. No podía ver el camino por delante, ni lo que la ley traería. Solo sabía esto. Cualquiera que fueran las sombras que su pasado escondía, ella había visto en él algo más profundo, algo que ninguna insignia podía escribir en un papel. La pequeña casa de madera se quedó en silencio después de que el polvo rojo de los caballos de los alguaciles se asentó. Clara permaneció en la mesa de la cocina, con la mano aferrada a una taza de madera vacía. Afuera, el molino de viento chirriaba con la brisa de la tarde, sonando como el suspiro cansado de la tierra misma. Dentro de ella, dos fuerzas luchaban sin piedad: la razón fría de una viuda endurecida por la pérdida, y el latido salvaje del corazón de una mujer que aprendía a acelerarse de nuevo. Habían atado a Elías, y se lo habían llevado como si no fuera más que un ladrón común. Sin embargo, Clara sabía la forma en que él la miraba, la forma en que trabajaba a su lado, la forma en que el silencio se instalaba entre ellos. Nada de eso coincidía con un hombre que vivía solo para destruir y robar. Aún así, la razón le siseaba. ¿Cuántos mentirosos había visto? ¿Cuántos ojos habían aprendido el arte del engaño? ¿Cuántas veces se había roto la confianza en cenizas? Ella presionó sus codos sobre la mesa, enterró su rostro en las palmas de sus manos, tratando de calmar su respiración irregular. Nunca su corazón había estado tan deshecho. A última hora de la tarde, la puerta se abrió. Elías estaba allí, sus brazos todavía marcados por las cuerdas. Lo habían liberado una vez que los papeles fueron revisados.
pero la advertencia permanecía cerca. La sombra de ese asalto al banco no se había disipado. Él se detuvo en el umbral, cauteloso de romper la frágil quietud. Me dejaron ir por ahora, pero no ha terminado. Tendré que demostrar más. Su voz sonaba áspera, cansada, pero inquebrantable. Clara levantó los ojos. En ese instante, la lucha resurgió. Anhelaba correr hacia él, abrazarlo con fuerza. Tan fuerte era el impulso de ordenarle que se fuera, de cerrar la puerta antes de que su pasado destrozara su mundo. En cambio se levantó, sirvió agua en una taza y se la puso delante. «Bebe», dijo, su voz temblando débilmente. Elías la tomó, su mano rozando la de ella. Esta vez, ella no se retiró. Su mano tembló, pero la dejó donde estaba, dentro del fuerte agarre de la suya. El silencio se alargó, roto solo por sus respiraciones. Sus ojos, oscuros como tierra lavada por la tormenta, se fijaron en los de ella. «Tienes todo el derecho a dudar de mí, Clara. Cabalgué con hombres con los que no debí, pero no me convertí en ellos. Limpiaré mi nombre. Lo juro por el poco honor que me queda». Clara se mordió el labio, estabilizándose. «Ya perdí una vez. Perdí al hombre que amaba. Perdí mi fe en lo que la vida podía ser. No sé si puedo sobrevivir a otro golpe». «No me perderás», dijo Elías con firmeza, su voz llevando el peso de un escudo. «Si se necesita sangre para probarlo, la pagaré. Todo lo que te pido es que confíes en mí lo suficiente como para esperar». Las lágrimas afloraron, pero Clara las apartó. Había vivido demasiado tiempo escondiendo el dolor como para dejarlo derramarse ahora. Sin embargo, la mano que él sostenía parecía hablar por ella, que ya no estaba sola contra la memoria. Se quedaron así un largo rato. Clara sintió que la calidez de su palma se filtraba a través de ella, derritiendo la escarcha que había yacido dentro de ella durante 3 largos años. La razón aún susurraba advertencias, pero su corazón susurraba más fuerte. Si dejaba pasar este momento, se arrepentiría todos sus días. «Está bien», dijo Clara por fin, su voz apenas más que un suspiro. «Te daré la oportunidad. Pero Elías, escúchame. Soy demasiado vieja para volver a arriesgarme. Debes mantener tu palabra». Elías inclinó la cabeza, presionando sus labios contra el dorso de su mano. No como una súplica, sino como una promesa. «La mantendré». La habitación pareció más cálida. El resplandor de la lámpara se extendió sobre sus rostros, dorándolos. Clara lo estudió durante mucho tiempo, y por primera vez desde que aparecieron las insignias, sintió el débil revuelo de la esperanza. Afuera, el crepúsculo se profundizaba, pintando la pradera en tonos violeta. Los grillos se alzaron en coro. El goteo del agua de lluvia aún caía de los aleros. Clara soltó su mano, pero sus ojos no lo soltaron a él. Esa noche, al acostarse, su corazón todavía tironeaba entre el miedo y la confianza. Sin embargo, cada vez que recordaba la firmeza en la mirada de Elías, el calor de su agarre, sentía que otra verdad se instalaba en ella. A veces, la creencia no se trata del pasado que un hombre carga, sino de la forma en que se para en el presente. Y Clara sabía que la línea entre la confianza y la duda se había vuelto tan delgada como un solo cabello. Pero también sabía esto. Si nunca la cruzaba, nunca sabría si el futuro guardaba algo para ella. La noticia llegó en una mañana tranquila. El cartero del pueblo llevaba un sobre sellado en rojo, marcado por el Tribunal de Distrito de Tombstone. Clara lo tomó, su mano temblando cuando vio el nombre de Elías Boone escrito en negrita en el frente. Elías se paró a su lado, los hombros tensos, los ojos oscuros fijos en cada movimiento de ella. Ella rompió el sello y leyó lentamente. Las palabras fueron breves, pero definitivas. El testimonio de un testigo y la declaración del sheriff Bion habían absuelto a Elías de los cargos. Ya no era buscado por el robo al banco. Clara soltó un largo suspiro, como si le hubieran quitado una piedra del pecho. Levantó la vista. Elías la estaba observando. Sus ojos no estaban aliviados, sino preocupados. La gratitud enredada con la incredulidad, como si no se atreviera a aceptar que merecía tal libertad. «Estás absuelto», dijo Clara, su voz resonando en la pequeña cocina.
Elías se hundió en una silla, sus anchas manos entrelazadas con fuerza, sus hombros caídos. No sonrió. Absuelto por la ley, tal vez, pero el pasado aún me sigue. Clara sabía lo que quería decir. Viejos socios, viejos enemigos. Ninguno lo olvidaría. Aquí, los rencores podían aferrarse más que la sequía. Ese mediodía, llevando los caballos a pastar, Clara notó huellas de cascos frescas en la tierra húmeda, huellas que no pertenecían a su ganado. Elías también las vio. Sus ojos se encontraron. No se pronunciaron palabras, pero ambos lo sabían. Alguien se había acercado. Luego se había marchado. El sol ardía en lo alto, pero Clara sentía frío por dentro. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada: alejar a Elías para mantener el peligro lejos de su tierra, o mantenerlo cerca y aceptar las sombras que su pasado seguramente arrastraría. Esa noche se sentó en el porche, contemplando los campos que relucían con nueva vida después de la tormenta. El viento llevaba el dulce aroma de la tierra mojada. Su mente se desvió hacia Tom, su difunto esposo, que una vez se paró a su lado y le dijo: «La tierra solo vive cuando alguien la ama». Ella había mantenido vivo el rancho durante 3 largos años, pero Elías le había dado algo más. Risas, una mano de hombre a su lado, un soplo de vida. Elías se unió a ella, en silencio al principio. Luego dijo: «Mira, si me quedo, el peligro también se queda. Los hombres de mi pasado no se rendirán. No puedo dejar que pagues el precio por mí». Clara se giró. El rostro de él en el crepúsculo era a la vez duro y cansado. En sus ojos vio no solo autorreproche, sino miedo. Miedo de que él trajera la ruina a la mujer que le había abierto la puerta. Ella respiró hondo y salió al patio. La tierra húmeda se hundió bajo sus botas. El aire todavía pesado por la lluvia. La memoria se precipitó, su mano atrapándola cuando casi se cae, sus ojos ardiendo en la tormenta, su corazón latiendo firmemente bajo su mejilla. Ella se volvió, su mirada firme. «Elías, ya perdí una vez. Sé lo que es la pérdida, pero también sé esto. Perder la única oportunidad de vivir de nuevo es peor». Elías sacudió la cabeza, la voz áspera. «No lo entiendes. Podrían venir cualquier día. Llevo el peligro conmigo». Clara se acercó, posando su mano contra su pecho, sobre la cicatriz grabada allí. «Entiendo más de lo que crees. Esta tierra fue mi campo de batalla contra la soledad, contra la desesperación. Tú entraste con todo tu pasado, pero también trajiste de vuelta lo que pensé que se había ido para siempre. No dejaré que el miedo me lo quite». Sus ojos se nublaron. Su mano se levantó para agarrarla de ella. «¿Estás segura? Una vez que eliges, no hay vuelta atrás». Clara asintió, sin dudarlo. «He vivido la mitad de mi vida con miedo. Quiero el resto con esperanza, y esa esperanza eres tú». El silencio los envolvió. Los grillos comenzaron su canto, el viento agitando las vigas del porche. Elías se inclinó y presionó sus labios contra su mano. Esto no era una promesa, sino una aceptación, un voto de que, si se quedaba, lucharía por ella, por este rancho, por la oportunidad que se les había dado. Para cuando la noche se extendió, todavía estaban sentados uno al lado del otro en el porche. La luz de la luna se derramaba sobre campos frescos y verdes. Clara se apoyó en su hombro y el brazo de él la rodeó. En esa paz, supo que su elección era la correcta. Para conservarlo, sin importar qué fantasmas pudiera enviar el pasado, la brisa llevaba la suave humedad de la tierra, como si la tierra misma bendijera su vínculo. El sol se hundió detrás de la cresta occidental, pintando la pradera en tonos de carmesí intenso, como cintas de fuego ardiendo bajo. El aire de la tarde llevaba dulzura, aún cálido por el día, pero tocado por el frescor de la noche, que se acercaba. El viento se movía a través de la yuca, todavía húmeda por la lluvia, llevando el olor a tierra fresca, hierba nueva, y el creciente coro de insectos que llamaban en el crepúsculo. Clara se sentó en los escalones del porche, con las manos entrelazadas en las rodillas, viendo cómo la luz se retiraba de la tierra que había cuidado durante décadas. Desde la muerte de Tom, cada atardecer se había sentido como una hoja tallando una nueva soledad en su pecho. Pero esta noche, la escena había cambiado. A su lado se sentaba Elías Boone,
su alta figura proyectando una sombra firme sobre sus hombros. Al principio, no dijo nada. Él trazó círculos perezosos con la mano sobre su rodilla, sus ojos oscuros fijos en los campos lejanos. Luego, como si perteneciera allí, su brazo la rodeó. La mano, áspera pero cálida, descansó sobre sus delgados hombros y la atrajo más cerca. Clara levantó la mirada y captó la leve sonrisa en su boca. Ella le devolvió la sonrisa y por un latido se sintió arrastrada de vuelta a los 25, cuando una sola mirada podía acelerar su pulso, cuando el cielo mismo parecía más brillante porque alguien se sentaba a su lado. Y sin embargo también era ella misma, su yo de 56 años, curtida, firme, sabiendo que el amor ya no era una tormenta, sino un fuego destinado a perdurar, a calentar los años que le quedaban. El brazo de Elías se tensó. «Nunca pensé que tendría una tarde como esta», dijo, con la voz áspera como la grava, pero suave como la brisa. «Y yo», susurró Clara, «nunca pensé que mi corazón podría agitarse de nuevo después de tantos años». Rieron en voz baja, sus risas rozando el aire como el viento a lo largo de las vigas del porche. El atardecer doró sus rostros, suavizando líneas y cicatrices, dejando solo dos almas. No jóvenes, no perfectas, pero lo suficientemente reales como para haberse encontrado. En la distancia, el ganado llamó, cerrando el día. Clara apoyó la cabeza contra el hombro de Elías, sintiendo el ascenso y descenso de su pecho. Su respiración se unió a la de ella, tejiendo un ritmo nuevo para ella después de 3 años vacíos. «Mañana será difícil», dijo Elías, aún mirando el horizonte. «Los hombres de mi pasado pueden regresar. No puedo prometer seguridad». Clara asintió contra él. «No necesito promesas de seguridad. Media vida me ha enseñado que nada en este mundo es seguro. La única verdad que necesito es que esta noche no estoy sola». Elías se giró entonces, su mirada profunda y firme. «Me creí muerto el paramorda, día que perdí mi rancho. Pero tú me haces querer vivir de nuevo, plantar de nuevo, construir una vida por la que valga la pena luchar». Clara se estiró. Su mano rozó la línea curtida de su mejilla, deteniéndose en las patas de gallo grabadas por años de lucha. El amor no se trata de olvidar las cicatrices. Se trata de encontrar a alguien dispuesto a caminar a tu lado a pesar de ellas. Él se inclinó, presionando sus labios contra su mano. Luego la sostuvo contra su pecho. Debajo de su palma, Clara sintió su corazón latir con firmeza, seguro como si llevara una promesa que no podía pronunciar. La última luz se desvaneció, dejando el cielo de un violeta intenso salpicado de estrellas. Se sentaron cerca, escuchando cómo la noche reclamaba la tierra. Sin grandes palabras, sin promesas lejanas, solo presencia, calidez, el peso seguro de su brazo sobre ella. Para Clara, eso era suficiente para llamarlo hogar. Ella exhaló lentamente, susurrándose a sí misma. El verdadero amor no llega cuando somos jóvenes. Llega cuando somos lo suficientemente viejos para saber su valor. Elías sonrió, sus ojos brillantes a la luz de las estrellas. «Entonces me considero afortunado de haberte encontrado justo cuando ambos estábamos listos». Clara cerró los ojos, dejando que el calor de su hombro se extendiera a través de ella. En ese momento era a la vez la chica de 25 años con un corazón acelerado, la viuda de 56 que carga con la pérdida, y la mujer renacida que sabía que había encontrado el tesoro más raro de todos, un segundo amor, tardío pero lo suficientemente profundo como para llenar el resto de sus días.